en dos versiones, en la Reina Valera, que es la que la gran mayoría de ustedes trae, pero también lo quiero leer en la versión de las Américas, la que quieran poner primero. Jeremías capítulo 5, versículo 3. La que quieran poner primero, no tengo problema. Dice la palabra de Dios en la versión Reina Valera: Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad, los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que una piedra. Y repita conmigo: no quisieron, vamos, repita conmigo, no quisieron convertirse. En la siguiente versión, que es la versión de las Américas, dice: Oh Señor, no buscan tus ojos la verdad, tú los heriste, mas no les dolió, tú los consumiste, mas ellos rehusaron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la roca, rehusaron arrepentirse. Entonces nos habla que para que haya una conversión tiene que haber arrepentimiento. Y si no hay un arrepentimiento, no puede haber conversión. Y si no me arrepiento y no me convierto, mis pecados, no importa los que sean, siguen vigentes. Creo que no me escuchó. Lo vuelvo a repetir. Una persona, para que se pueda convertir, primero tiene que arrepentirse. Entonces, cuando uno se arrepiente, hay conversión. Y cuando hay arrepentimiento y hay conversión, tus pecados son borrados. Pero cuando una persona no se arrepiente, no hay conversión. Por lo tanto, sus pecados siguen vigentes. Arrepentíos y convertíos. Ese es el llamado hoy. Porque hoy tenemos que resolver algo. La impiedad. ¿Pero qué es la impiedad? Repita conmigo: lo opuesto a la piedad. Una reverencia debida a Dios. Es una reverencia que cada uno de nosotros tiene o que debería de darle a Dios. ¿Sí está conmigo? Porque de repente cada uno quiere alabar y adorar a Dios como quiere. Uno viene a la iglesia, o uno debería de venir a la iglesia solo con algo en nuestra mente y en nuestro corazón: el propósito de adorar a Dios. Pero dígale que tiene un lado, pero no a tu forma, no a tu manera, no como tú crees que es correcto. Repita conmigo: Dios solo acepta la verdad. Le voy a decir algo que le dije a la iglesia en San Luis, en las dos iglesias. ¿Por qué motivo la iglesia o mucha iglesia está enferma, se encuentra débil? Y dice Pablo: otros duermen. Porque cuando Pablo exhorta a la iglesia de Corinto en la primera carta, los amonesta porque ellos estaban tomando la Santa Cena de una manera indigna, o sea, a su forma, a su manera. O sea que muchos hoy viven un evangelio como quieren vivir, como les conviene, no como Dios lo está pidiendo. Él solo pide que te arrepientas y por lo tanto te tienes que convertir. El acto de fe que ustedes hicieron allá es eso: arrepentirme y convertirme y prepararme para la obra que Dios quiere hacer conmigo. No solo es asistir a una iglesia, no solo es estar sentado en un lugar.
Debemos ser cristianos todos los días de nuestra vida, no solo cuando vienes a la iglesia. Si no, perdóneme, solo somos religiosos. Arrepentíos, dice el Señor. Cuando oramos, cuando cantamos, cuando hablamos o servimos, escuche, no hay peor cosa que la hipocresía de alguien que viene a la iglesia y aunque pretenda orar, aunque pretenda cantar, aunque pretenda servir, quiero decirle que ese servicio o lo que usted está haciendo no está siendo aceptado para Dios, porque hay hipocresía de nuestra parte. Luz allá afuera y obscuridad en la casa. ¿Por dónde va a empezar el juicio de Dios? Por su casa. Hasta hay un dicho que dice, el buen juez por su casa empieza. Yo no puedo pretender ser hipócrita con los hermanos de San Luis y venir acá y no hacer lo que yo hago allá. Y algunos que me acompañaron hoy por primera vez se dan cuenta, así, oiga, el pastor cómo le gusta bromear con los pastores allá y con las ovejas, porque tal vez no habían tenido la oportunidad de convivir. Porque a veces solo ven al pastor como esa figura, ¿no? Como el que es duro el pastor y nos vamos a comer un pollito usted y yo en un rato y lo vamos a desmenuzar, mijo, y vas a estar bien, porque Dios te ama y no tienes idea cuánto, y no sabes cuánto te amo, porque yo me he reflejado yo te veo a ti y yo era peor que tú. ¿A poco sí, pastor? ¿Sí? Pero Dios ha tenido misericordia de mí. Pero no hay cosa peor que pretendamos engañar a Dios. Yo le quise preguntar hoy para que usted reflexione, porque allá los pastores me pidieron, por favor, mire, de verdad, un pastor, y no porque hable mal de él, no, mejor me subo, porque ahorita por todo esto mejor guardo mi distancia también con usted, para cuidarlo. Mire, un pastor me decía, pastor, ¿le puedo pedir un favor? Sí, hijo, dime. ¿Me puede explicar lo de la Santa Cena? Un pastor allá. Porque se resistían a quererla recibir. Luego, yo no les vengo a imponer nada. Y uno de sus hijos me dice, pastor, ¿nos puede explicar? Sí, hijo. Y les empecé a hablar lo que la Biblia enseña acerca de la Santa Cena, porque también muchos lo ven como un acto bien religioso. ¿Ya se bautizó? Ya esto, ya aquello. Y luego resulta que para bautizarte te dicen, pues tienes que pasar por un año y eso a ver, ¿no? ¿Y qué tal si el Señor viene? El eunuco dijo, allá hay agua, le dijo Felipe, allá hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Nada, solo que creas lo que Jesús hizo. No le puso una serie, no, si ponemos requisitos, olvídese. Nadie se va a querer bautizar, nadie se va a querer casar, y así, ¿verdad? Pero sí hay que enseñar. Pero le doy gracias a Dios porque cuando eso pasó, hubo un mover del Espíritu bien hermoso, porque hasta una personita ahí, un hijo de un pastor que andaba mal en muchas cosas, ahí se quebrantó y le entregó su corazón a Cristo. Y ahí están los testigos, ahí ahora sí que llevé testigos. A Emilio, a Pablo, al pastor Jesús. Pero bueno, porque Dios ve a través de nosotros. Y sabe, cuando nosotros llegamos con una actitud así, Dios se va a negar a escuchar lo que tú le pidas. Así de sencillo. Para estar cerca de Dios
hay una palabra que es clave incluso para la eternidad, y eso se llama sinceridad. Cuando tú y yo somos sinceros delante de Dios, cuando tú y yo desgarramos nuestro corazón delante de Dios y le dices: mira, Señor, yo soy esto. Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Pero pretendes engañar al pastor, y a mí sí me vas a engañar, y muchas veces. Pero a Dios no. Y lo peor es que tú solito te estás engañando. Y tú solito estás haciéndote daño. Porque si no estás a gusto en un lugar, es mejor orar y pedirle dirección a Dios. Y no pretender que estás aquí cuando no estás aquí. Le vuelvo a poner el ejemplo del hijo pródigo, para que quede claro. Cuando el hijo pródigo estaba con papá, en casa de papá, sirviendo en la casa de papá, sirviendo y teniendo los privilegios como hijo de papá, porque no era igual que los jornaleros, él tenía un lugar especial como hijo. ¿Está de acuerdo? Yo le pregunto a los que todavía son hijos de familia: ¿usted llega a su casa y pide permiso para abrir el refrigerador y tomar algo? Usted va y si hay fruta, usted le dice a su papá: oye, papá, ¿me dejas agarrar un plátano? ¿O va usted y lo toma? Porque es hijo. ¿Qué hace usted? Si eres hijo, tienes la confianza de llegar a la casa, abrir el refrigerador y tomar lo que quieres, porque eres hijo. Si se te antoja una fruta que está en un frutero, tú tienes la confianza de llegar y tomar lo que quieres, porque eres hijo. Pero mire qué tremendo, porque el hijo, estando con papá, su corazón no estaba ahí. Su corazón estaba en las provincias lejanas. Porque él anhelaba irse. Por eso es que pidió la herencia por adelantado. Y malgastó su vida y malgastó todo lo que tenía. Como tal vez muchos de nosotros hoy aquí. Lo hicimos. Perdimos mucho tiempo en el mundo, malgastando nuestra vida y malgastando los bienes que Dios nos dio. Pero llegó un momento en que ese hijo pródigo se dio cuenta del grave error que había cometido. Y dice que volvió en sí. La pura palabra volvió en sí ya te está hablando de alguien que estaba completamente fuera de sí. O sea, él hacía de su vida lo que quería, pero cuando volvió en sí se dio cuenta que había fallado a su padre y al cielo. Y oró. Y dijo: iré a la casa de mi padre y le pediré que me perdone porque he pecado contra él y contra el cielo. Y le pediré que me haga por lo menos como uno de sus jornaleros, porque ya no se sentía hijo. ¿Sabe? Eso pasa en la iglesia. Y tiene que ver con esto. Muchos pueden ver al pastor, lo ven como el pastor, pero no como su pastor. Y ya no hablamos ni siquiera como un padre espiritual, porque sí es otro nivel. Muchos son hijos de Dios, pero no han recibido paternidad de papá. Porque Dios es nuestro Padre y la paternidad es otra cosa. ¿Cuántos sabemos que Dios es papá? ¿Y que es nuestro papá? ¿Y cuántos sabemos que Él te quiere dar paternidad? Pero muchos no la quieren recibir. Porque muchos en la religión es que tú tienes que obedecer, tienes que hacer esto por obediencia y tienes o sea, te ponen muchas cargas, la religión pone cargas. Por eso la vida en Jesús es una relación, pero es una relación de confianza. Es como el padre en lo natural. Puede estar papá en lo natural, pero no dar paternidad.
¿Cuántas veces nosotros, por estar ocupados en nuestros negocios, en nuestros asuntos, como padres, no forjamos una relación de confianza con nuestros hijos? Él es papá, pero no das paternidad, porque la paternidad es relación de confianza. Y esa relación de confianza es una confianza mutua. Y cuando hay una confianza, por lo tanto, tú empiezas a obedecer. Porque ¿cómo puedes obedecer a alguien en el cual no tú confías? ¿Por qué obedecemos a Dios? Los que nos esforzamos, porque confiamos en Él. Cuando Él me dice, ve a San Luis, amén, Señor. Tú dime la fecha, para esa fecha, amén. Y la muestra está otra vez. Por acá llueve, 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 llueve. Nosotros de allá, sin lluvia. Tanto de ida como de regreso. Bueno, creo que mis hermanos solo tomaron un poquito de neblina por ahí. Pero solo eso. Pero ni una gota de lluvia. De ida y de regreso. Mientras acá a lo mejor el cielo se caía. Y por allá en Hidalgo, que es una zona donde llueve mucho, mire, ni una gota. Por lo menos cuando nosotros pasamos, no sé después. Porque cuando hay esa relación de confianza, estás hablando de que has aprendido a recibir paternidad de Dios. Pero acá de repente, por eso yo le decía a Pablo y a los que nos acompañaron por primera vez, y ya se dieron cuenta que a lo mejor el pastor no es tan ogro como pensaban. Entonces eso empieza a generar una relación de confianza, porque a mí me interesa que tengan una relación de confianza, porque ustedes van a empezar a hacer las cosas cuando hay confianza. Ustedes van a empezar a obedecer, no al pastor, a Dios. Y eso tiene que ver con esto, porque Dios lo que quiere de nosotros es que seamos sinceros y que generemos esa relación de confianza con Él, porque Él tiene confianza en ti y Él quiere darte más. Pero ¿cómo te va a dar más si aún con lo poco no has aprendido a ser fiel? Eso jamás va a pasar y es antibíblico. Y la muestra está con los talentos. Al que tenía 5 entregó 10, y el Señor le quitó al que tenía 1 porque tuvo miedo, porque fue un siervo inútil e infiel. Se lo quitó y se lo dio al que tenía más. Tal vez a los ojos de nosotros puede ser injusto, pero no es así. Es más, si lo vemos desde otra perspectiva, yo quiero decirle que el Señor tenía más confianza al que le dio 1 que al que tenía 5, porque Dios sabe perfectamente qué dones te ha dado. Y Dios sabía que a ese que le dio un talento, Él lo podía multiplicar y después esos 2 multiplicarlos y hacer grandes cosas, solo con un talento. Pero lo que pasa es que tenemos miedo porque no hemos ejercido esa relación de confianza. Y si no lo hemos hecho con Dios, pues mucho menos con el pastor. Se quedó muy serio. La impiedad, le decía, es lo opuesto a la piedad. Es falta de relación. Es un desprecio y una hostilidad a todo lo que tiene que ver con Dios. Y aunque no lo crea, hay gente que viene a la iglesia y tiene hostilidad con las cosas de Dios y está luchando con eso. Y aquí vemos que Jeremías, en el tiempo de Jeremías, cuando usted estudia la historia y el contexto de todo esto, vemos que el pueblo de Israel había caído, había una decadencia en la búsqueda de Dios. Adoraban a sus dioses, cayeron en pobreza extrema, hubo hambre, hubo esclavitud, hubo destrucción de la ciudad. Y empezamos a ver porque no hemos entendido. Y esto tendría que ver tal vez con cada uno de nosotros, si lo podemos llevar a ese punto.
Dios a través de la pandemia está llamando a la iglesia, está llamando al mundo para que se arrepienta. Pero resulta que dice aquí que endurecieron su rostro como una piedra. O sea, la gente hoy está endurecida, y no solo del rostro, sino peor aún, de su corazón. No han querido escuchar a Dios. Y le tengo noticias, y tal vez no son muy alentadoras. Y lo digo con el temor a Dios. Y no porque uno sea apocalíptico, ni uno quiera meter miedo a la iglesia. No, lo que Dios quiere es que entendamos los tiempos que estamos viviendo. Y que es un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de buscar a Dios sinceramente, y que dejes de jugar a la iglesia. Que te comprometas con Dios. Que hagas un verdadero compromiso con Dios. Porque aquí, ¿quiénes no quisieron convertirse? Los que lo han decidido, los que lo han declarado. Yo recuerdo que alguien me decía: no, pastor, yo ya no vuelvo a ir a una iglesia. Pero hijo, ¿por qué? Es que ese pastor, y me empieza a decirle: hijo, no lo juzgues. Porque hoy a muchos se les hace fácil hablar mal de un pastor, hablar mal de un ministro, estar murmurando de él. Y yo solo les recuerdo que aunque estemos haciendo algo mal, no dejamos de ser ungidos de Dios. Y David da ese ejemplo clarísimo. Cuando él intentaron clavarlo con la lanza, cuando lo estuvieron persiguiendo para matarlo, David tuvo en sus manos a Saúl. Y por eso es que rompió un pedazo de su manto y hasta se lo enseñó. Yo lo pude hacer, pero entendí que si el Señor no lo quitó, ¿quién soy yo para tocar un ungido de Dios? Cada uno va a entregar cuentas. Muchos caminan con poca sinceridad y presumiendo, y han hecho declaraciones públicas de que no van a dejar sus malos caminos. Mire, yo recuerdo mucho que fuimos a visitar a unos familiares de mi esposa allá a Veracruz, y me da mucha tristeza cómo viven, porque no hablo en realidad de las condiciones en cómo está la casa, no me refiero a eso, porque los hermanos que nos vieron allá en San Luis sabemos, y qué rico es poderte hasta dormir en el piso, en un petate, y con el calor que estaba, mira, hasta lo agradeces, pero tal vez con el cuidado de que no se te fuera a subir un escorpión. Allá lo más rico que te puede pasar, mira, yo le dije a los hermanos el viernes de la noche: por favor, denle de comida a los mosquitos allá, porque ellos aprovechan cuando uno va para allá. Hasta parece que se corren la voz, y mire, nada más por respeto al altar no le enseño mis piernas, pero de verdad cómo están, todas picoteadas. No me refiero a eso, sino a la condición espiritual, y peor aún lo que llegaron a decir: pues yo voy a seguir viviendo mi vida así, yo sé que estoy mal, pero así voy a seguir. Total, ya cuando esté en el lecho de muerte, le pido perdón a Dios y se acabó el problema. ¿Tú crees? ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 9, verso 20? Porque ahí vemos un ejemplo de cuando vienen todas las plagas después de que los sellos están siendo abiertos. Y mire lo que dice Apocalipsis capítulo 9, verso 20. Se lo voy leyendo acá. Y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por las plagas, ¿no qué? No se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver ni oír nada.
O sea, para este momento los hombres tenían tan duro su corazón que aun viendo los juicios de Dios, no quisieron arrepentirse. Y yo le pregunto, ¿qué está pasando hoy? Aunque a muchos no les guste, más allá si esto de la pandemia fue provocado o fue planeado, olvídese de eso. El punto es que Dios puede utilizar lo que Él quiera. Y como Él quiera para llamarle a su iglesia. Y por eso dice, el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu quiere hablar. Pero muchos tenemos nuestros oídos tapados por exceso de carne. Estamos más interesados en lo carnal que en lo espiritual. Pero aún las plagas que vivieron, imagínense, porque eso es tremendo, cuando se empiezan a abrir los sellos, quinto, sexto, el séptimo, y empieza un juicio tras otro, los ángeles, las copas, bueno, ni así quisieron arrepentirse. Hoy la gente está así, muchos están así, pero también le damos gracias a Dios porque muchos están siendo tocados por Dios. Y en la campaña médica fue una gran cosecha. Gente que no conocía de Cristo, ahí fue a conocer de Cristo. Y Dios, a través de un medicamento, de una consulta médica, de un plato con comida, de un vasito con agua, recibió un poquito del amor de Dios a través de los que fueron. Y yo le agradezco a Dios infinitamente, a todos los que de alguna forma sembraron para esto, porque tal vez algunos no pudieron ir, pero también sembraron. Pero de verdad muchas gracias, que Dios les bendiga y que Dios les multiplique grandemente, y crean lo que así va a ser. Se los digo por experiencia. Desde que yo he ido para allá y he sembrado, yo me he sorprendido de lo que Dios ha hecho. Y no voy a decir cuánto, pero hubo 2 personitas que se acercaron a decirme, pastor, aquí hay una ofrenda. Y gracias por los que me acompañaron desde el martes, porque saben todo el trabajo. Y pregúntenle, el pastor no para allá. 12, 1 de la mañana, 12, 1 de la mañana, y anda uno de aquí para allá, pero lo hacemos con mucho gusto. Mire, por lo general, las personas, por lo regular, no caen de un día para otro en la maldad, en la inmoralidad. No es de repente, sino es poco a poco. O sea, lo que hoy estamos viendo en el mundo, la degradación en la sociedad, la falta de valores, la falta de principios, todo esto no fue de la noche a la mañana, vino poco a poco. ¿Se acuerda del experimento que alguna vez le comenté? Cuando hicieron un experimento de una ranita que la metían en una tina con agua o una olla con agua, la ponían ahí, estando el agüita fría, y la rana pues a gusto, ¿verdad? Pero de repente la pusieron, le prendieron fuego, y cada determinado tiempo le iban subiendo la temperatura. Llegó el momento en que esa rana murió cocinada, viva, y ni cuenta se dio. Eso está pasando hoy hasta con la iglesia. Por eso de mi oración era, Señor, si llegamos a cerrar la iglesia por lo que ya sabemos, por el tema de la pandemia, Padre, que no se enfríen espiritualmente, porque la primera ola se llevó a unos, en la segunda oleada se llevó a otros, y otros todavía se siguen ahí tambaleando ahorita. Entonces no sé qué va a pasar en una tercera, pero los que tengan que estar, que estén. La tentación que entretiene hoy, dígale a su hermano que tiene a un lado, la tentación que entretiene hoy llega a ser pecado mañana.
Mire, yo le hablaba a mi mamá ya de la sierra porque ya empezó a haber un poco de señal por allá y le platicaba, mamá, ¿qué crees que ya están poniendo unas antenas? Yo creo que en poco tiempo ya va a haber señal e internet gratuito para toda esa gente. Y de repente podemos decir, ¡qué bueno! Y yo le digo, no, mamá, la verdad no. ¿Sí, por qué? Luego, mira, es bueno pues porque ahorita me puedo comunicar contigo. Pero ¿saben un ratito cómo van a estar los niños y los jóvenes allá? Igual que acá. Adicción al celular, adicción al Face, adicción al Instagram y a todas las plataformas habidas y por haber. Yo prefiero que hasta hay que ir y cortarle allá, ¿verdad? No, no es cierto. Es importante que la gente en las comunidades se desarrolle, sí, pero la verdad ya nos dimos cuenta lo que pasa. Y hoy lo vemos con muchos de nuestros hijos, con muchos de nuestros jóvenes. La tecnología no es mala cuando la sabemos usar, pero cuando no, es un riesgo latente. Porque mire, lo que hoy te entretiene, el día de mañana es pecado, luego se vuelve un hábito en tu vida y después viene una muerte y una separación de Dios. ¿Cuántos por el internet han dejado de orar? O peor aún, siguen siendo cristianos virtuales. Claro que cuando lo usamos, porque no se podía venir a predicar de manera presencial, pues hay que usar lo que hay. Y Dios lo sabe. Pero si usted hoy tiene la oportunidad de venir a un servicio, venga y goce. Mire, aquí está llegando una familia ahorita que viene desde Xochimilco. ¿Y sabe por qué vienen? Porque su iglesia está cerrada. Eso habla de alguien que tiene hambre de Dios. Pero muchos estamos más cerca. Ahí reflexiónelo. Recordemos la necesidad de confesar nuestro pecado realmente delante de Dios. Recordemos eso. ¿Cuántos han hecho promesas de arrepentimiento? ¿Cuántas? Y más cuando la situación está al rojo vivo. Dices, no, Señor, ahora sí. Si tú me ayudas. Y Dios te ayuda. ¿Y tú cuándo vas a cumplir la parte que te toca? ¿Cuántas promesas le has hecho a Dios? Y pregúntate ahora, ¿cuántas has cumplido? ¿Tú estás conmigo? ¿Cuántas promesas le has hecho a Dios? Y ahora te pregunto, ¿cuántas de esas has cumplido? Señor, ahora sí te prometo que, ¿sabe? Aprenda lo que dice el libro de Eclesiastés. No seas como los insensatos que se apresura a prometerle a Dios y no cumplir. Es mejor que no le prometas. Y si Dios pone algo en tu corazón, solo hazlo. Si no, de verdad, no lo prometas. Y no se me olvida de ese hermanito. Pastor, ayúdeme a orar. Tenemos un terreno que si se vende nos van a dar una muy buena comisión. Y yo de ahí le voy a dar, no el diezmo, le voy a dar más, pastor. Yo oré no por el diezmo, no me interesa. Yo estoy aquí por Dios. Y creo que los hermanos que me acompañaron allá se dieron cuenta. Les pedí un peso más a los que me acompañaron. Dije, hermanos, como que hay que comer y hay que... Dios suplió. Y hasta nos trajimos pan, nos trajimos naranja, nos trajimos hasta elotes. Bueno, hasta hay una sandía que vamos a compartir con toda la iglesia al rato, aunque sea un pedacito. Pero todos nos vamos a ir con un pedacito de sandía por lo menos, de allá. Pero seamos honestos, ¿cuántas cosas le has prometido a Dios y no le has cumplido?
Bueno, y este hermanito, oramos, el terreno se vende, en 2 o 3 meses se vendió y le pagaron, lo iban a asaltar y Dios lo guardó. ¿Y qué cree? Sigo esperando la ofrenda, pero la voy a esperar sentado, porque es gente que se promete y no cumple. ¿Cuántas veces le hemos prometido a Dios algo y no hemos cumplido? Reflexiónelo. Los que han ofrecido otras cosas en vez de un retorno práctico a Dios. Ofrecemos muchas cosas, pero Dios no quiere que tú le ofrezcas. Dios quiere que tú regreses a Él. Ya no necesitas esperarte cada año como los judíos que tienen que esperar. Mire, como aquellos que se regresan al judaísmo por el amor de Dios, a regresarse a las prácticas de la ley, cosas tan complicadas como, bueno, la primera pregunta que habría, los varones se van a circuncidar. La siguiente, en algún trabajo te dirán en viernes, sí, váyase a las 4 de la tarde antes de que se ponga el sol, porque después quién sabe. Y no se preocupe, se va con su sueldo completo de sábado a domingo, de toda la semana completa. ¿Usted cree eso? Y cada fiesta, mire, son bonitas las fiestas judías, es importante conocer el trasfondo espiritual, pero ya no es para que practicarlas. Por eso el Señor dijo, cuando instituye la Santa Cena, es el nuevo pacto, un mejor pacto que el que había antes. Un solo sacrificio y para siempre. Ya no necesitas hacer tanta cosa, solo necesitas retornar tu corazón a Dios, arrepentirte, convertirte, sincerarte con Dios, permitir que Él sea tu verdadero Padre. Cuando tú y yo entendemos este concepto y lo llevas a tu corazón, para los que sufrimos o no tuvimos padre, y si lo tuvimos fue ausente, cuando tú sabes quién es Dios y que Él es tu papá, y tú tomas y empiezas a relacionarte con Él, estás aceptando la paternidad de Él. Y que si yo hago algo mal, sé que Él me tiene que disciplinar y lo hace porque me ama. Pero ¿qué pasa cuando viene una prueba a tu vida? ¿Cuál es tu reacción? La gran mayoría, lo primero que viene son quejas, seguido de yo creo que el pastor anda en pecado, por eso nos está yendo mal a todos. ¿Será? ¿Será acaso? Y si fuera así, ore por mí, pero le aseguro que no va por ahí. Es que cada uno reflexione cómo está nuestro corazón y nuestra condición delante de Dios. Porque muchos creemos que con ceremonias, religiosidad, moralidad y otras cosas semejantes vamos a agradar a Dios. No, hermano. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte sinceramente. Eso es lo único que tienes que hacer. Eso es lo único que deberías hacer. Arrepentirte de una manera sincera. ¿Sí está conmigo? ¿De qué te sirve sentirte tan religioso? Porque no vaya a ser como ese joven rico que dice que fue con Jesús y le dijo: Señor, yo diezmo, yo ofrendo, yo honro a mis padres, yo esto, yo aquello, yo cumplo con todo. ¿Qué me falta para heredar la vida eterna? Bien fácil. Mire, Jesús le contestó así: bien fácil, hijo. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Señor, cuando gustes venir, esta es tu casa. ¿Sabe por qué? Porque creemos que solo es por cumplir,
¿Crees que con cumplir ya la hiciste? ¿Crees que con venir al servicio y cumplir cuando te toca hacer algo ya la hiciste? No, hermano, perdóname. Si esto estás pensando, estás bien equivocado. Estás pero bien equivocado. Estás bien errado. Has perdido completamente la dirección. Completamente. Porque no has entendido que no se trata de cumplir. Por eso papá tuvo que enviar a Jesús. Porque no había un hombre en la tierra que pudiera cumplir con la ley. Por eso tuvo que enviar a Jesús para cumplir con la ley. Porque Él era el único que lo podía hacer. Porque cualquier error que tú y yo cometamos en un día, tal vez te esforzaste en cumplir 362 mandamientos y dices, ya la voy a hacer. Y resulta que fallaste en el 363. ¿Qué crees que dice Hebreos? Eres culpable de toda la ley. Por eso es que es prácticamente imposible cumplir con la ley. Por eso papá envió a Jesús. Por eso hay muchas cosas que tú y yo tenemos que dejar. Primera de Pedro capítulo 18 verso 19. Primera de Pedro capítulo 1 versos 18 y 19. Sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, o sea, la sangre de Cristo. Amén. Tú no fuiste comprado por cómo vivieron tus padres, no fue por confianza, no fue por lo que ellos hicieron, no, tú fuiste comprado con la sangre de Jesús. Porque perdóneme, ¿cuántas cosas seguimos haciendo por mera costumbre? ¿Sabe qué hemos hecho de la iglesia? Lo digo con mucho respeto y espero que no se ofenda, pero es para que usted lo reflexione. Hemos hecho solo un acto religioso en venir solo el día de servicio. No importa el día que sea. Tú y yo tenemos que caminar todos los días. Por eso Él nos liberó de la vana manera de vivir de vuestros padres. ¿Cuántas cosas hemos heredado de nuestros padres? Y lo digo con respeto también aún para mi madre. Yo le he dicho al Señor, Señor, yo rompo y cancelo toda cosa vana de nuestra vida que esté en nuestra hija. Yo lo rompo en el nombre de Jesús, para que ella hoy viva de una manera diferente de como vivimos nosotros. Yo anhelo con mi corazón que mi hija no batalle ni luche con todo lo que nosotros vivimos. Sí, tendrá sus luchas, tendrá sus pruebas, sí, pero no como las tuvimos nosotros. Porque ahora ella tiene una gran ventaja. Desde esta edad está empezando a conocer a Dios. Yo le decía a un hijo del pastor allá, hijo, ¿qué va a pasar el día de mañana que Dios llame a su presencia a tu papá? Y tenemos que decirlo tal cual, porque tarde o temprano nos va a tocar a cualquiera de los que estamos aquí, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Y tampoco nos tiene que dar miedo hablar de eso. Yo pregunto y le decía a este joven, ¿quién crees que le tiene que dar seguimiento a esto? Usted. Por eso aprenda de su padre, apóyelo. No solo es su papá, sino también es su pastor. Ámelo, apóyelo, respételo, hónrelo. Lo poco mucho que nosotros logramos, y yo le decía a este joven, y luego ves a mi hija de 8 años por ahí corriendo y brincando como chapulín, al final niña, ella le va a dar seguimiento a lo que nosotros dejemos. Y esa es mi oración,
Que Dios le dé un varón conforme al corazón de él, que lo ame, que le sirva, que le busque. Porque yo necesito que mi hija, yo pregunto, ¿cuántos legados se han perdido? Porque simplemente no quieren. Cuando hay una gran promesa ahí de Dios y se está perdiendo, y no es culpa de Dios, ni es culpa del pastor, ni es culpa de la iglesia, sino es culpa de usted. Porque usted quiere seguir viviendo de una manera vana, sin sentido. Hemos hecho de venir a la iglesia solo un acto religioso. Y predicamos de lo que ni siquiera somos capaces de vivir. Y lo digo con toda la extensión de la palabra. Porque nuestro testimonio así lo habla. Tu boca puede decir algo, pero tus dichos dicen diferente. Por eso la iglesia era hechos de los apóstoles, no era dichos de los apóstoles. Eran hechos, porque era una iglesia que hacía, era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que lo tenía todo en común, era una iglesia que se esforzaba, aunque eran perseguidos, ellos seguían adelante, y entre más los oprimían, más crecían. Y aquí apenas tantito y no, ya no quiere saber. No. Que Dios guarde cuando llegue el tiempo, porque la iglesia ahorita está siendo perseguida. ¿Sabe cuántas iglesias en Canadá están siendo atacadas? Donde allá permiten que hasta fíjese qué tremendo, ¿verdad? Mire qué incongruencia. Una doble moral. Allá condenan hasta si se comen un huevito después de determinado tiempo, porque la vida que está ahí en ese huevito es importante. Fíjese. Y uno puede decir, ay, qué bonito, ¿verdad, pastor? Sí, pero ¿qué tal la doble moral? Al aborto, mire. ¿Y qué es más importante? Allá las personas ya se pueden casar con los animales. Pero en algunos países de Europa, bueno, lo voy a decir, en Alemania, pues, ya están viendo que se puedan casar adultos con niños. Eso está pasando. Eso está pasando hoy. Pero la iglesia, mire, sigue aletargada. Les pedimos que lleguen, los invitamos a que lleguen a la oración a las 10. No. ¿Cómo cree que vamos a contrarrestar todo esto? Solo por medio de la oración. ¿Cómo hacer que nuestros hijos regresen a casa con papá? A través de la oración. ¿Cómo hacer que la iglesia se levante? A través de la oración. ¿Cómo queremos que esta nación sea alcanzada si no somos capaces de orar? Estudiar la palabra. ¿Por qué mucha iglesia está engañada? Porque no escudriña la palabra. Y la gente está hoy como en el tiempo de Jeremías. Señor, tú los llamaste, los quieres corregir, pero no quieren. No quieren. Y yo digo, Señor, yo me gozo por los que quieren, y me voy a esforzar por los que quieren. Los que no quieren, Señor, hoy los pongo en tus manos. Trata con lazos de amor con ellos. Yo ya hablé. Hoy me voy a ocupar solo de los que quieren. Perdóname. Yo espero que usted quiera. Usted se esfuerce. ¿Quieres? Está muy serio, hermano. ¿Qué van a decir nuestros invitados? ¿Qué van a decir los invitados? Porque si un creyente hace algo mal, Dios lo va a visitar con corrección. Y gócese, porque significa que todavía usted es importante para Dios. Preocúpese el día que ya no lo corrija Dios. Ese día diga, oye, pues como que estoy haciéndolo mal, y luego, Señor, ¿cuándo?
Y lo más tremendo que le puede pasar a una persona, que ella no sienta la presencia de Dios. Que pueda estar escuchando prédicas y prédicas. Y mire, y puede haber prédicas bien ungidas, con mucho estudio, o muy prácticas, pero no reciben. Preocúpese ese día, cuando tal vez estamos orando, pura palabrería, tal vez mucha palabra, pero Dios lo único que quiere es que hoy seas sincero con Él. Como ese publicano que estaba ahí de rodillas y decía: Señor, perdóname, porque soy un pecador. No como el fariseo: Señor, gracias porque yo ofrendo, yo diezmo, yo cumplo con la ley. Es más, y gracias porque no soy como ese publicano. Dios no escucha eso. Dios escucha a aquel que se humilla y que tal vez salen pocas palabras, pero salen del corazón. Hoy tenemos que ser valientes y echar fuera toda impiedad que pueda haber en nuestro corazón, pero solo es para los que quieran. Por lo tanto, no debemos de dudar de la fidelidad de Dios ni de sus promesas. Sabe, muchos solo se han vuelto de apariencia, solo aparentan. Y no vayan a ser como esa higuera que se encontró Jesús cuando iba con sus discípulos. Tenía hambre Jesús, y dice que vio una higuera a lo lejos y se veía como hermosa, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y sí sabe cómo crecen las higueras, ¿verdad? Cómo crecen las ramas, todas, pero hojas verdes, enorme, grande, bonita. O sea, repita conmigo: pura apariencia. Porque cuando Jesús metió la mano, ni un solo higo, no había fruto, no hay fruto. Muchos regresan solo por mera apariencia. Y Dios a mí ya me habló de algunas personas aquí, y hay cosas que ya se van a terminar el día de hoy. Y si quieren seguir viniendo, que vengan, y si no, no pasa nada. Pero la obra sigue, porque esta obra es de Dios. Y tenemos que aprender a honrar a Dios. Tenemos que respetar a Dios. Muchos llegan, me acuerdo que llegaba un hermano, sí, y muy propio, no, es que Dios me reveló, Dios me habló, Dios me dijo. Ah, qué bueno, hermano, qué bueno. Y es que Dios me dijo que le dijera. Ah, ¿a poco? O sea, ¿usted piensa que a mí Dios no me habla? Yo le pregunto sinceramente, ¿a quién cree que Dios le va a hablar aquí? Primero, a mí. A mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer aquí más que Dios. Agradezco cuando me dan una palabra que viene de Dios. Bueno, yo la escucho, la pongo en oración, y si Dios me confirma, bueno, entonces sabré que es de Dios. Pero no porque vengan y me digan, porque esta persona creía que yo iba a empezar a hacer todo lo que me decía. Ah, no me digas. Es que pastor debería de hablar de esto y debería de hablar de... No me digas, mejor estúdialo tú. Yo ya lo sé, estúdielo usted. Yo aquí doy un tema porque Dios me dice que lo dé. Pero muchos vuelven solo con apariencia, formalismos, creyendo que somos profesantes de la palabra. Como la higuera que vio Jesús, que a lo lejos se veía hermosa, pero cuando metió la mano no había fruto. Entonces, ¿de qué era la higuera? De apariencia.
De nada sirve que yo venga de traje. Allá usted puede ver a los pastores, y mi hermano Cuauhtémoc lo sabe, y los que me acompañan. Ustedes los ven bien humildes, con su ropita, algunos hasta con su camisa un poquito desgastada, pero tienen una unción. Hermano. Bueno, los que nos acompañaron por primera vez, mire, nada más el pastor empezó a adorar ahí. ¡Oh, hermano! Un ambiente tan hermoso. Y yo aprovecho y digo, yo recibo. Yo me llevo lo mío. Porque yo voy allá, me vacío, pero también a la vez me lleno. Me vacío y me lleno. Amén. Porque ¿qué cree? ¿Qué cree que le pasa a un árbol que no da fruto? Mateo 7, 18 al 20. Mateo capítulo 7 del 18 al 20. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y cuando usted se va al Salmo 1, dice que nos compara como árboles plantíos de Jehová, ¿verdad? Que estamos plantados junto a corrientes de agua viva y que damos fruto, ¿qué? A su tiempo. Entonces aquí está hablando de dos tipos de frutos, malo y bueno. Pero claramente dice que un árbol bueno no da frutos malos. Entonces si lo trasladamos a lo que dice el Salmo 1, está hablando de personas. ¿Qué clase de fruto está dando? O tal vez es como la higuera, que ni fruto da. Eso es como para otra prédica, pero ahí lo dejo para que usted lo reflexione. Pero ¿qué es lo que este rechazo se descubre con todo esto? ¿Sabe? Una persona que sigue viviendo en impiedad tiene un amor tan profundo al pecado. Ama tanto el pecado que no lo quiere dejar. Es muy triste ver que cuando se celebra Santa Cena, algunos no la puedan recibir. ¿Y sabe por qué? Porque siguen amando el pecado y lo ponen aún por encima de Dios. Porque solo Dios te pide que te arrepientas. O sea, que dejes de practicar el pecado. Entonces es muy triste que una persona no reciba Santa Cena porque no se quiere arrepentir. O sea, está amando más su pecado más que a Dios. O sea, ha hecho de su pecado su Dios. También hay una falta de amor hacia el Padre Celestial, que te está diciendo: vuélvete a mí, buscadme ahora, que todavía es tiempo, buscadme y viviréis, dice el Señor. Buscarme y vivirás. Arrepiéntete, conviértete, ya no ame más su pecado, ya renuncia a él, ya déjelo. Ya no lo esté apapachando. ¿Usted está conmigo todavía? Es que me preocupa que se quede tan callado, iglesia. ¿Qué van a decir los invitados, por favor? Hay un desprecio hacia Dios. Cuando una persona rehúsa el consejo, su mandato y aún a Dios mismo.
Muchos ni siquiera se toman la molestia. Yo espero que lo hagan con Dios. Pero muchos toman decisiones importantes en su vida y ni siquiera le piden un consejo al pastor. Porque a veces piensan que el pastor es su enemigo. Pero cuando las consecuencias ya están, porque no hemos aprendido a escuchar consejo y los de Dios. Proverbios capítulo 11, verso 14. Porque no hay un buen consejo, el pueblo cae, comete errores, se equivoca. Gracias. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Pero en la abundancia de consejeros está ¿qué? La victoria. ¿Por qué el pueblo cae? ¿Por qué el pueblo se equivoca? ¿Por qué tenemos derrotas? Porque no hemos aprendido a escuchar el consejo primeramente de Dios. O tal vez no nos hemos acercado ni siquiera al pastor para pedir un consejo. Muchos pueden decir, es que el pastor está ocupado. Sí, pero tendré tiempo si usted lo quiere. Porque yo aquí estoy para servirle. Sabe allá los pastores, pastor, y ahí están. Y usted qué haría si está esta situación, ayúdenos. ¿Cómo? Mire, ¿qué están haciendo? No es que me estén viendo a mí como Dios, lo aclaro, pero están pidiendo un consejo de su padre espiritual porque ellos me reconocen como su pastor. Y no solo eso, sino aún en la dificultad de la comunicación, recibo llamada de ellos. Debería de ver desde ayer en la tarde, pastor, ¿dónde va? ¿Ya llegó? Estamos orando por ustedes, pastor. Ya cuando saben que llegamos, gracias, pastor, gracias a Dios que llegaron y llegaron con bien. Y todo el tiempo tratan, y cuando tienen una situación, preguntan. Y yo sabré darles un consejo según la palabra y según Dios me dirija. Porque un consejo no es para que lo tomes como una ley en tu vida. Tú eres una persona que tiene inteligencia y sabiduría de parte de Dios y sabrás si tomarlo o no tomarlo. Porque para eso es un consejo, ¿no es? Un consejo no es una imposición. Un consejo es que tú puedas ayudar a alguien para que sepa tomar una decisión. ¿Me vacuno o no me vacuno? Su relación con Dios, mi hermano, su intimidad con el Espíritu Santo la hará saber si se vacuna o no. Si usted me pregunta como responsable, hágalo, pero yo prefiero que mejor el Espíritu Santo le hable a usted. Como alguien que me dijo, yo oré, pastor, y el Espíritu Santo no me ha dicho nada. Ok, está bien. Yo no me meto ahí porque es su relación con Dios. ¿Está de acuerdo? Que bueno, usted ha visto las protestas ahorita en Europa por el famoso Green Peace o Green Pass. Más bien es Green Pass, el pase verde. Que resulta que en Italia, en Austria, en Francia, están manifestaciones muy fuertes porque los están obligando a que se vacunen. Porque si no se vacunan no les dan un pase verde para poder pasar de un país a otro. No es obligatorio, pero casi te están diciendo, si quieres ir para allá tienes que vacunar. Y si eso está pasando allá, ¿qué cree que va a pasar al otro acá? Bien. Porque la gente, cuando hay un desprecio hacia Dios, cuando se rehúsan a seguir un consejo, hay una resolución a continuar con el mal. O sea, en otras palabras, ya tienen cauterizada la conciencia. Y donde el Señor dice en el libro de Romanos que mejor los entregó a una mente reprobada, porque ya no quisieron. O sea, está hablando de gente que conoció a Dios, que gente incluso llena del Espíritu Santo le servía a Dios, porque dice que conocieron el poder de Dios en sus vidas, pero se apartaron, siguieron por esos malos caminos, siguieron queriendo vivir su vida como querían.
Y se va a cosas tremendas, Pablo. Dice, las mujeres dejaron el uso natural. Vamos a leerlo mejor. Romanos capítulo 1, versículos del 22 al 27, al 28. Romanos 1, léalo todo el capítulo. Del 22 al 28. Y ya le prometo que ya casi vamos. No, pues vamos con buen tiempo. Con muy buen tiempo. Dice, profesando ser sabios, ¿qué? Vamos, anímense, se volvieron, ¿qué? Necios. Y cambiaron la gloria de Dios. ¿Qué cree que era la gloria de Dios? Es de la palabra el hebreo, Shekinah. O sea, la misma unción, la misma presencia de Dios. Incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible. O sea, es como cuando el pueblo de Israel, cuando eran gobernados por el mismo Dios a través de los profetas, ellos dijeron, Dios, ya no queremos que tú nos gobiernes, ponnos un rey. Queremos ver a un hombre que sea un rey. Ya no queremos que tú nos gobiernes, queremos un rey. Bueno, ahí está Saúl. Es lo mismo. Dice, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versos siguientes. Por lo consiguiente, ¿qué dice Dios? Los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Eso es lo que está pasando hoy. Porque cambiaron la verdad de Dios, o sea, insisto, conocían a Dios. No era gente del mundo, era gente que conocía a Dios. Por la mentira. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Regrésale, por favor, no acabo de leer. Quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros. ¿De qué está hablando ahí? ¿De qué está hablando? De homosexualismo. Así. Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente de su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó ¿a qué? Me quitaste el versículo, hijo. Depravada, para que hicieran las cosas que no convienen. O sea, una mente depravada, una conciencia cauterizada, es aquella persona que ya le da lo mismo. O sea, ya no siente nada de remordimiento en hacer lo que hace. Por eso podemos ver la gente que allá afuera se contrata para matar a otros. Están en esa condición ya. No quisieron. No quisieron. Pero aún oremos por ellos. Pero que pueda haber dentro de ellos algunos que tal vez nunca conocieron a Dios y tengan la oportunidad de conocerlo. Pero ya hay gente que se dedica a eso. Mire, hermanos, si estaban podando unos árboles por allá, y yo sentí tan feo porque dentro de esos árboles había muchos nidos. Y ver a las palomitas que se estaban muriendo ahí, hermano, hasta uno siente feo de que una palomita se esté muriendo. Un animalito. Bueno, allá nos dijeron, aquí es este guajolote que se van a comer, pastor. Mejor me salí cuando vi que lo iban a matar. Dije, qué rico sabe, pero no quiero ver cuando lo maten. Pero entonces no puedo entender yo cómo una persona
puede matar a otra como si matara a un insecto y que ya no sienta nada. Eso habla de una conciencia cauterizada. Se quedan muy serios, hermano. Y muchos, a través de todo esto y de la historia, se han querido burlar de Dios y han querido engañar a Dios. Y yo aquí ya le di varios ejemplos. En su momento John Lennon, cuando estaban en la cúspide de la fama, con el grupo Beatles, ahí llegaron a decir: nosotros somos más populares que Jesucristo y el cristianismo va a desaparecer, y a los pocos meses, ¡pum!, lo asesinaron. Otro hombre como Hugo Chávez, que maldijo a la nación de Israel y lo dijo clara y textualmente: con todas mis entrañas. El hombre murió de cáncer. Nadie puede burlarse de Dios, ni siquiera intentar burlarse de Dios. Muchos hoy están demasiado ocupados, demasiado entusiasmados con las vanidades que ofrece el mundo. Es tiempo de volver. Dígale a su hermano: es tiempo de volver. Es tiempo de volver a papá. Es tiempo de que hoy vuelvas tu corazón a Dios, como lo hizo el hijo pródigo. Es tiempo de que vuelvas tu corazón y que te des cuenta que el tiempo cada vez está más cerca. No sé si se ha percatado de algo, pero hoy el tiempo, el día. ¿Y sabe qué enseña la Biblia? Que los días serán acortados a causa de los hijos de Dios. Porque el tiempo de nuestra redención está cerca, iglesia. Y solo quiero terminar con esto. ¿Cuál es la verdadera razón de este rechazo que tenemos hacia Dios? Primero, un autoengaño. Porque creemos que estamos en el buen camino. Pensamos que estamos en lo correcto. Solo pensamos que con congregarnos es suficiente. Pero en realidad no es así. Debemos cada día esforzarnos en ser mejores, en esforzarnos en agradar a Dios. En otras palabras, que tú vivas cada día como si fuera tu último día, entregándolo todo. ¿Sabe por qué muchos le lloran a la gente cuando muere? Por el remordimiento que hay en su corazón, porque cuando estaban vivos no los atendieron, no los cuidaron, no los valoraron y dejaron de hacer muchas cosas. Pero cuando tú tienes la oportunidad hoy, como dice mi esposa, ya se le murió su florecita que le regalé, mañana le compro otra. Porque ahora salimos de viaje, pues ya llegamos, ya estaba toda pobrecita, toda desmayada. Bueno, en realidad era un ramo, pero ya nada más había quedado una. Y pues quedó toda desmayada. Pues ahora le voy a renovar sus flores. Y voy a procurar que a ella no le falte una flor. A mí de qué me sirve llevar al panteón infinidad de flores. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Está de acuerdo? ¿Escuchó? ¿Escuchó, varón? ¿Escuchó, varón? ¿Escuchó, varón? ¿Dónde está el otro? ¿Escuchó? ¿Hace cuánto que no están flores, hija? Ya los embarqué, ¿verdad? Ya los metí en problemas, dirían por ahí. No sé si estamos comprendiendo, hijos. Vive este día como si fuera el último. ¿Qué harías si supieras que es el último día? No sé usted, pero yo tal vez diría: híjole, ¿cómo deseaba irme con mi familia de vacaciones? ¿Por qué no lo hace hoy? Es que deseo servirle a Dios. ¿Por qué no lo haces?
Ya cuando sepas que viene el apocalipsis, que ya viene encima, ay, vas a querer, ahora sí, pastor, por favor, y el pastor ya no va a estar, porque ya se lo habrá llevado el Señor. Ahorita es hoy. Mañana, ¿qué tal si venimos de la sierra y ya ni llegamos? Pero gloria a Dios, porque veníamos contentos. Ahí va, hermano. Vamos a pasar por unos tamalitos a San Agustín. Ah, papá, de chela ahí con frijolito, de molito con carne de puerco. Hey, un pancito ahí de San Agustín. ¡Ay, qué rico pan! ¡Ah! Zacahuil, qué rico, échale más zacahuil acá. No me creían, ¿verdad? Que le aventaban los pollos enteros ahí. Ay, está bien exagerado. Hoy sí, ¿a poco hace calor allá? ¿Se hace calor, hijo? ¿Ah? ¿Y qué tal los mosquitos? ¿Nos va? Mire, pero ¿sabe? Veníamos contentos de allá y gozosos cantando y contentos. Eso sí, bien acalorados, cansados, picoteados. Hasta a lo mejor hasta no dormimos bien por el calor, los moscas, pero bien contentos. Y si viene el Señor, gloria a Dios. Ay, pero es que si yo lo hubiera hecho, si yo... Por eso la gente le llora. Más de la cuenta. ¿Usted cree que yo no extraño a mi hermano que ya se adelantó? ¿Sabe yo cómo le... No tuve papá? Era mi tata. Y para los que son más viejitos saben lo que significa tata. Era mi papá. Postizo, pues, mi tata. ¿Usted cree que no le lloré cuando se fue? Claro que le lloré. Pero le di gracias a Dios porque sabía que ya estaba con él. Y que aquí él ya no iba a sufrir como venía sufriendo. Y hoy, si me acuerdo, de repente a José me puede salir por ahí una, que ahí tengo una cartita que me regaló hace un tiempo y de repente me la encuentro y ahí sé como que quiere salir de cocodrilo, ¿verdad? Pero ¿sabe? Me quedo con todo lo bonito que yo pude vivir con él. Y me quedé con todo eso que yo pude hacer también para ayudarlo a él, ya de adulto yo. ¿Sí está comprendiendo, iglesia? Viva el día de hoy como si fuera su último día. Y mañana dispóngase a hacer lo mismo. Si tiene trabajo, gócese y va. ¿Por qué trabajar? El tráfico, la gente. Quejándose. No, ya. Viva el día como si fuera el último. No viva en un autoengaño. No crea que solo con venir ya es suficiente. Es importante, pero no lo es todo. A veces también los descuidamos porque consideramos otras cosas mejores. El mismo salmista que decía, es mejor estar un día en su casa que 1000 fuera de ellos. Prioridades. Cambias las prioridades, pues yo te digo ahí, bueno, yo ya sé que viene, porque también yo ya lo viví. Cuando yo empecé a cambiar mis prioridades, sí, ok. Mire, Dios me dejó, dale. Pero cuando llegó el momento, mire, amén, Señor. Y la mejor decisión de mi vida fue cuando en verdad yo puse en primer lugar a Dios. Cuando lo puse aún por encima de mi esposa, de mis hijos, de mi trabajo, de mi negocio. Y hasta el día de hoy, de verdad, Dios me sigue sosteniendo. Pero muchos descuidamos, literal. Cuidas los centavos, pero estás descuidando los pesos. O sea, estás descuidando lo más importante. Gálatas capítulo 6, verso 7.
porque muchos le decían, se burlan incluso de la muerte, de la resurrección, del infierno, del cielo y ta. Pero bueno, y el Señor a través de Pablo nos dice, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, ¿qué? Eso también segará. Traducción lenguaje actual, por favor, ese mismo versículo. Y dígalo a su hermano, vamos, léaselo a su hermano. Vamos, léaselo. Aquí como están. No crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que ha sembrado. Mire, allá en San Luis hasta se burlan, hasta se ríen los hermanos. Cuando le digo, hijo, si yo le doy semilla de naranja, ¿qué le va a dar su árbol? Pues naranja, pastor. Y luego, si estuviéramos acá, ¿sabe qué? ¿Cómo me dirían? Pues, paz, obi, orange. ¿Verdad? Hasta suena absurda, hasta suena tonta la pregunta, pero no es así. ¿Cómo quieres recibir amor si no has dado amor? ¿Cómo quieres recibir bendición si no has aprendido a dar? Y cuando das, lo haces con queja. ¿Sabe cómo Dios multiplica? Multiplica cuando tú sabes dar. Cuando no das, mire, y se lo digo con respeto y no porque me interese su dinero, pero apréndalo. Muchos creen que con el diezmo ya cumplieron. Perdóname, se lo digo con mucho respeto. No, mi hermano. Le digo una cosa, el diezmo ni siquiera es suyo. ¿Sí entendió, verdad? El diezmo es de Dios. O sea, ya ni siquiera es suyo. Pero muchos creen que por diezmar ya. No, mi hermano. La bendición está cuando tú sabes dar. Pablito, tú que me acompañaste por primera vez, yo sé que hay otros hermanos que ya lo vieron. Fuiste testigo de todo lo que se compró, de todo lo que se hizo. Yo te pregunto, con lo que cada uno de ustedes dio para su pasaje, ¿alcanzaba? De la pura camioneta fueron 8,000 pesos, ¿eh? ¿Y qué cree que hizo Dios? Mire, no solo multiplicó el alimento porque comimos hasta ya no más zacahuil, ¿va? Así como el pueblo de Israel, ya no más codornices, ya. Hasta por las narices salía el zacahuil. Y órale, y no se levanta hasta que no se acabe. ¿Cómo se iban las doctoras? Y no se van doctoras hasta que no coman con nosotros. O sea, yo lo que le quiero dar el ejemplo, hermano, y esto también ya sería como para otro tema. Solo lo que se da es lo que se multiplica. Solo lo que se da. Ahora tal vez se entenderá. Si usted quiere recibir el doble, el triple, pero no lo haga por lo que va a recibir. No va a ser como algunos pastores que voy llegando a la iglesia, tengo un mes y voy diezmando y no he recibido nada. No, hijo, pues si estás con esa actitud no vas a recibir nunca, jamás. Cuando tú lo haces de una manera desinteresada, cuando tú lo das de corazón, mire, Dios empieza de una manera de verdad sobrenatural a suplir. Soy testigo de eso y más de una vez lo he visto. Y yo anhelo que usted lo viva. Pero si usted no aprende a dar, por eso todo lo que tú coseches, o lo que siembres más bien, eso es lo que vas a cosechar. Entonces pregúntese, ¿no cree que será bueno empezar a sembrar?
Y no me malentiendan, no estoy pidiendo dinero, ¿eh? Y con esto lo quiero dejar ya al final. La gente que vive, que es impía, tiene un disgusto por la santidad. No le gusta apartarse para Dios. Dios te consagró. Dios te compró. Dios te apartó para Él. Es tiempo de que de verdad volvamos a Él. Es tiempo de que le entregues tu corazón y tu vida a Él. Esto está a la vista ya, hermanos. Hay hombres. Dios viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, por una iglesia santa, que viva en santidad, en integridad. Y le vuelvo a dar el ejemplo. ¿Qué pasaría si Jesús viniera hoy? ¿Se va o se queda? ¿Por qué no le voy a decir al Señor, Señor, es que yo hacía, yo te servía, mira, yo cuando estaba allá, sí, hijo, allá, pero hoy te traje aquí? Yo, como le dije a mis hermanos, y le pido a Dios que pronto pueda reabrir su iglesia, de verdad se lo pido con todo mi corazón a Dios. No solo la de ustedes, sino cualquier iglesia que pudiera estar cerrada por la causa que sea, que pronto puedan reabrir y que vayan y apoyen con todo su corazón a su pastor, porque eso lo necesitamos todos. Iglesias pequeñas, medianas, grandes, todos los ministros necesitamos apoyo, y más en este tiempo. Apresurémonos a regresar a nuestra casa. La puerta del cielo se cierra desde abajo, no desde arriba. Isaías 59, 1 y 2, por favor. Dígale a su hermano, apresúrate. Vamos, dígale a su hermano, apresúrate a regresar a casa. Apresúrate. Ya no te tardes, apresúrate. Isaías 59, versos 1 y 2. Dice, he aquí, no se ha cortado la mano del Señor. Vamos, mire, yo me gozaría. No se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero nuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharnos. O sea, su mano sigue extendida, su oído sigue atento, pero Él quiere que tú y yo nos arrepintamos y que volvamos a Él. Vuélvete a Él de corazón. Vuélvase a Él. Él está esperándonos. ¿Sabe por qué Jesús murió con los brazos abiertos? Es una forma simbólica de decir que Él siempre tiene sus brazos extendidos para recibirnos. Perdonarte, a limpiarte, a levantarte, a escucharte. Había un hombre llamado Lord Byron. Él dijo estas palabras antes de morir: rogaré misericordia. Y después de una larga pausa añadió: ven, ven, no seas débil, sé un hombre al fin. Vamos a Cristo, volvamos nuestro corazón a Cristo. Arrepiéntase, vuelvas a Él de corazón y verás lo que Dios va a hacer. Comprométete con Dios, no con el pastor, no con la iglesia.
Y ahora tenemos una gran oportunidad en el evento de Esperanza CDMX. Solo es una pequeña forma de poder demostrar cuánto amamos a Dios. Y la razón por que la gente no se quiere volver a Dios no es porque no puede, como él piensa, sino porque no quiere. Porque tú no has querido. Porque no has querido. Hoy Dios te dice: sí quiero. Yo quiero. ¿Se acuerda de los leprosos que se acercaron a Jesús, que le rogaban y que le clamaban: Señor, Señor, si tú quieres puedes limpiarnos? ¿Se acuerda? Jesús siempre quiere, porque la lepra es figura de pecado. Y Dios quiere que hoy, si hay lepra en nuestro corazón, se la entregues y que hoy te conviertas a Él sinceramente. Dios, desde que empezó la pandemia, nos ha estado hablando de arrepentimiento, de que te conviertas, que dejes de jugar al cristiano, porque eso es lo que quiere Dios. Dios no quiere gente religiosa. De hecho, los religiosos eran los que más atacaban a Jesús. No sé cuántos quieren volver su corazón hoy a Dios. Póngase sobre sus pies.